Hola, bienvenidos todos a una nueva sesión del seminario de divulgación de tesis del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Agradecemos a todos los presentes por asistir a esta primera reunión del semestre. Hoy nos hablará Fénix Martínez Sánchez de su trabajo en busca de los modelos matemáticos del sistema nervioso. Este, Muchas gracias, Fénix. Te cedo la palabra. Eh, Te dejo compartir. Bien, gracias, Germán. Voy a proyectar, ¿va? Sí, Bien, pues buenas tardes a todas y todos. Gracias por asistir a esta primera sesión del Seminario de Divulgación de Tesis de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El objetivo de haber registrado este proyecto es preparar una especie de ensayo de lo que en realidad será algo que pretendemos hacer Augusto y yo, abrir un seminario el próximo semestre, un seminario de biología matemática orientado a el estudio de los modelos matemáticos del sistema nervioso. Actualmente, los enfoques que tienen los seminarios de biología matemática son un poco tutti frutti desde mi punto de vista, es decir, se abordan modelos epidemiológicos, se abordan modelos poblacionales, se abordan algunos sistemas, algunos modelos para estudiar el sistema nervioso, pero uno termina muy emocionado del curso con la sensación aún así de que hay una pieza incompleta, de que hay mucho en lo cual profundizar, que hay mucho en lo cual seguir investigando respecto a tan solo al menos uno de esos temas. Entonces, el objetivo de esta charla, que va a ser de cerca de 40 minutos, si no me equivoco, es poder presentar los resultados de esta investigación. Entonces, bueno, les presento la estructura del documento antes de poder avanzar. Es un documento que se trabajó durante varios años, es un documento que se comenzó a confeccionar en 2023, sus primeros borradores se presentaron en realidad en la Escuela Nacional de Biología Matemática de otoño de 2023 en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. Y a partir de ahí, si bien las ideas centrales han sufrido grandes cambios en virtud del resultado de las investigaciones, eh, la motivación que tuve al redactar ese trabajo y llevarlo para allá en un pequeño cartel es la que continúa en este trabajo. Entonces, bueno, es un documento, es una tesis de 341 páginas en total. Comienza con dos dedicatorias. Una de ellas tiene un pequeño poema escrito a la doctora Dalal Abdou-Amne y al doctor Eric Kandel. Algún día, cuando la tierra sea el paraíso, la Nakba y la Kristallnacht no serán más que un vergonzoso recuerdo al que podremos, si queremos, borrar de nuestra memoria. Dalal Abdou-Amne es una neurocientífica y cantante de origen palestino que fue arrestada en octubre de 2023, apenas unos días después de que inició la guerra genocida de Estados Unidos e Israel contra el pueblo palestino, por justamente la denuncia de lo que estaba haciendo nuevamente el Estado de Israel. El doctor Eric Kandel escribe en sus memorias, él es un neurocientífico, todavía vive, aunque ya es muy viejito, es un neurocientífico de origen judío, de descendencia judía, que cuando narra, él narra en sus memorias, en las memorias que escribió una vez, tuvo que recibir el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 2003. Escribió un libro muy bueno titulado En busca de la memoria. Aunque parezca que me inspiré en ese título, en realidad fue una curiosa coincidencia. No me inspiré en ese título, yo conocí ese título, ese libro mucho después. Y él cuenta en su libro que cuando tenía 3 o 4 años, si no me equivoco, la casa donde vivía y donde pasó sus primeros años fue asaltada por hordas de fascistas locos en la Noche de los Cristales. Luego de ello, él se exilió en Nueva York junto con su familia y tuvo que ver cómo el gobierno norteamericano le negó la entrada
a sus familiares debido a que ya no estaba dispuesto a recibir más judíos que iban huyendo del holocausto y de la pesadilla nazi debido a que estaban ellos ya comprometidos con la formación del Estado de Israel. Entonces, haber puesto este poema como dedicatoria para ellos dos me pareció algo bastante oportuno. La segunda dedicatoria es a Alexandra Elbakian, que es, ustedes la recordarán, la fundadora del proyecto CSI Hub, que es básicamente el repositorio de referencia para cualquier investigador y cualquier estudiante en buena parte del mundo. Es la de la pesadilla de las mafias editoriales que lucran con la producción científica. Bien, entonces es un documento estructurado en seis, o son siete, son seis capítulos. El primero de ellos es una larga introducción histórica en donde se aborda el estudio del interés, el estudio del sistema nervioso como parte de un interés histórico mundial. Abordo cómo se estudiaban justamente, cómo se abordaba el problema de la relación entre el cuerpo y la mente en la antigüedad, en las sociedades antiguas, y para no limitar el análisis a los típicos enfoques que únicamente se centran en los antiguos sabios helénicos, busqué información respecto a cómo lo hacían en las otras civilizaciones antiguas que surgieron de manera independiente, como la China con Wang Di y la India con Surrata. Luego de ello, la introducción pasa a el periodo que va de los albores de la Ilustración a la publicación de la histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, ese famoso libro de Santiago Ramón y Cajal. El siguiente capítulo es el que ya entra en materia sobre las matemáticas. Parte de justamente ese punto inaugural de la doctrina de la neurona, la histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, y llega hasta el advenimiento de las neurométricas, ya por los años 70 y 80. Entonces, es en este capítulo, el primero sigue siendo, la primera parte, el 2.0 sigue siendo un poco histórico, el 2.1 es en realidad donde empieza la materia matemática. Algunos modelos matemáticos del sistema nervioso, en listo hay varios, y voy explicando y detallando sus pormenores. Capítulo 3, construyendo modelos adecuados, es algo así como el estado del arte. Entonces, hablo ahí sobre en qué punto está la investigación actualmente en todo el mundo, tanto con los proyectos del Conectoma como con algunos otros más. El abordaje que se ha hecho recientemente desde los sistemas dinámicos, el alumbramiento de disciplinas un poco extrañas como la neurogeometría y otras, y, ay Dios mío. Y luego de ello paso a los fundamentos matemáticos para el modelado de redes temporales en la neurociencia. La idea central de este capítulo es poder tomar como base el hecho de que la plasticidad neuronal, la plasticidad de las neuronas y de las estructuras nerviosas es la base para poder comprender y para poder pensar en qué tipos de representaciones matemáticas necesitamos para poder modelar al sistema nervioso, ¿no? Un poco eso es de lo que voy a hablar principalmente en la presentación. Los resultados es lo que el nombre indica, el aporte matemático propio que ha hecho este trabajo, el aporte respecto al estudio de la plasticidad neuronal y los modelos de transmisión de la información en el conectoma basado en el modelo de red multicapa. Bien, entonces, voy a poner aquí eh, una infografía, pero antes de eso necesito leer una parte del prefacio. Dice así. ¿Cómo funciona el cerebro? Podemos hablar del interés de las antiguas civilizaciones, como la china, la griega o la india, en la comprensión del cerebro y el sistema nervioso, como parte de sus estudios generales sobre anatomía y medicina. Pero seguiríamos con más preguntas que respuestas. Podemos hablar de cómo la Ilustración trajo un renovado interés en el estudio de la relación mente y cuerpo y de cómo prevaleció el pensamiento dualista a pesar del fervor antiidealista de la época. Pero seguiríamos con más preguntas que respuestas. Podemos hablar sobre cómo el desarrollo de las técnicas y herramientas de laboratorio, en particular el microscopio, abrieron camino a un frenesí de descubrimientos y revisiones del conocimiento existente, según el cual los propios aportes de Camilo Golgi a las técnicas de tinción celular terminaron por darle la razón a su colega y adversario, Santiago Ramón y Cajal, cuya teoría sobre el sistema nervioso terminó por sentar las bases de la neurociencia moderna.
pero seguiríamos con más preguntas que respuestas. Podemos hablar sobre cómo la comprensión discretista de Santiago Ramón y Cajal triunfó sobre la reticulista de Camilo Golgi únicamente con un análisis anatómico del comportamiento y la estructura de las neuronas y de cómo Louis Lapic extendió el conocimiento existente sobre el cerebro con su modelo matemático de transmisión de señales neuronales en neuronas motoras. Pero seguiríamos con más preguntas que respuestas. Podemos hablar sobre cómo el terreno aplanado por Louis Lapic sirvió como piso para levantar el modelo de Maculo-Spitz, que orientó durante un periodo la investigación en las neurociencias y en las ciencias de la computación. Pero seguiríamos con más preguntas que respuestas. Podemos hablar sobre cómo algunos de los baches teóricos que el modelo lógico simbólico de Maculo-Spitz fueron tapados con la llegada de Wilfried Thrall, quien llegó al teatro de operaciones armado con una sólida formación matemática y sobre cómo estaba familiarizado con la caja de herramientas de la experimentación bioquímica, permitiéndole esto erigir el modelo de cable con el cual llegó a describir de una forma mucho más exacta, gracias a su profunda comprensión de la anatomía de las neuronas y de sus conductos internos, cómo los potenciales eléctricos se propagan a lo largo de los axones y dendritas y permiten así la ejecución de las funciones neuronales. Pero seguiríamos con más preguntas que respuestas. Podemos hablar sobre cómo apenas unos años después de lo anterior, Alan Hodgkin y Andrew Huxley lanzaron lejos la pelota y describieron cómo las neuronas generan y propagan potenciales de acción a partir de su conocimiento de las propiedades de las corrientes iónicas que viajan a través de la membrana neuronal, dando una nueva dimensión al terreno inaugurado por Louis Lapic. Pero seguiríamos con más preguntas que respuestas. Podemos hablar sobre cómo, una vez aceptada la naturaleza compleja de las estructuras formadas por el sistema nervioso, los estudiosos de las neurociencias recurrieron a la artillería pesada del pensamiento matemático para intentar quitarle el velo a las grandes preguntas de esta disciplina. Cual si fuera una campaña militar, una columna formada por batallones comandados por sus respectivos oficiales, es decir, los jefes de los proyectos de investigación, apuntaron sus baterías y descargaron una ráfaga de ideas sobre las dudas, simplificando así viejos modelos, en base a una incontable cantidad de registros de laboratorio. Pero seguiríamos con más preguntas que respuestas. Podemos hablar sobre cómo el surgimiento de las técnicas de neuroimagen que nos permiten observar lo que pasa dentro del cerebro mientras éste trabaja y sobre cómo han permitido llevar a otro puerto no solo la investigación, sino también el propio rumbo de la medicina clínica. Pero seguiríamos con más preguntas que respuestas. O podemos hablar sobre cómo la visión global del estudio de los sistemas nerviosos que Olaf Sporns y Patrick Hartman, dos genios de nuestra época, ofrecieron como una estrategia para entender al cerebro y al sistema nervioso como efecto del binomio de la relación estructura-función. Pero seguiríamos con más preguntas que respuestas. Y a pesar de que nuestros escuadrones de científicos, muchas veces sin sólidos lazos entre sí, pero guiados por los papers de las revistas científicas, entran al teatro de operaciones, armados con la artillería de las respuestas probadas y ampliamente aceptadas, no ceden ni acorralan a las dudas, estas no caen rápidamente ante el fuego de la investigación. Los escuadrones teóricos pueden lanzar sus explosivos, mientras que los escuadrones de la experimentación siguen disparando ráfagas a todo aquello que es de interés. En un contexto como este, es necesario recordar las palabras de David Hilbert durante una conferencia dictada en agosto de 1900. Mientras una rama de la ciencia ofrezca una abundancia de problemas, seguirá viva. La falta de problemas presagia su extinción o el cese de su desarrollo independiente. Conviene subir a lo alto de la colina para a partir de ahí dibujar un cuadro de conjunto que permita ordenar el pensamiento. Solo así las investigaciones que estudian los detalles de la transmisión de los potenciales de acción, el medio en que se dan, la probabilidad de cambio de estado y el baile sincrónico que está detrás de las funciones cerebrales superiores, podrán ocupar su lugar en nuestra comprensión y además hacer girar los engranajes de la maquinaria científica que algún día podrá responder a la pregunta ¿cómo funciona el cerebro? Voy a compartir pantalla nuevamente. Bien, entonces en este momento deben de estar viendo una infografía que preparé con Notebook LM. Por fortuna acabo de descubrirla y estoy bastante emocionado con su existencia. Entonces es una infografía que resume
algunos de los elementos más importantes de los 6 capítulos en los cuales está dividido este trabajo. Entonces, ¿cuál es la tesis de la tesis? Esta tesis introduce un marco formal basado en el concepto de redes multicapa para representar la organización multiescala del sistema nervioso y propone criterios mínimos para modelar las transiciones entre estos niveles organizativos. El trabajo parte del reconocimiento de la naturaleza intrínsecamente hipercompleja del sistema nervioso, cuya comprensión ha constituido algunos de los principales desafíos para la unificación teórica de los fundamentos de las neurociencias. ¿Cuál es la motivación de la tesis? A lo largo de la evolución de la modelización matemática del cerebro y del sistema nervioso, distintos enfoques han incrementado progresivamente su nivel de complejidad, llegando casi invariablemente a la integración de herramientas provenientes de la teoría de redes. En este contexto, el marco de las redes multicapa permite construir representaciones capaces de capturar propiedades organizativas fundamentales y articular modelos que operen en diferentes escalas. Además, la tesis establece algunos de los requisitos mínimos para poder formalizar una relación evolutiva asociada a la transición de la totipotencialidad celular hacia formas de organización sistémica compleja, entendida como condición estructural para la emergencia de funciones nerviosas superiores. Este documento estudia el papel histórico y matemático de los modelos del sistema nervioso, no como soluciones definitivas, sino como intentos estructurados de capturar su complejidad multiescala. El hilo conductor es a la vez un recorrido histórico y una explicación de algunos de los principales modelos matemáticos empleados en la disciplina, mostrando cómo se ha transitado desde preceptos relativamente simples, como el modelo de integración y disparo usado por Louis Lapicque, hasta la teoría de redes dinámicas y los sistemas complejos. Lo primero que busca mostrar esta tesis es que el sistema nervioso y el cerebro no pueden reducirse a una única escala de análisis. De hecho, investigaciones como las del doctor José Luis Díaz Gómez en México, las del soviético norteamericano Eugene Tsikievich o las del alemán Olaf Sporns ponen de relieve la existencia de una jerarquía de escalas organizativas que ascienden en el siguiente orden de aparición: molecular, celular, intercelular, modular, intermodular y sistémico. En esta tesis, cada una de estas escalas organizativas que acabo de leer es entendida como una capa en el concepto, en el modelo de la red multicapa, donde para cada una de estas capas de organización y de agrupación se han desarrollado aproximaciones matemáticas específicas. Hasta ahora, los distintos modelos matemáticos han introducido un lenguaje propio y han estudiado un fenómeno particular sin poder abarcar la totalidad del sistema. Esta situación ha generado lo que en las conclusiones de este trabajo se denominó la formación de una tierra de Babel, en donde la fragmentación de paradigmas y enfoques no refleja necesariamente un fracaso, sino el estado embrionario de una disciplina que, no obstante, ya ha arrojado contribuciones sustanciales muy importantes. Quiero hablar entonces de tan solo algunas de ellas antes de llegar a los resultados. Y aquí es donde les voy a pedir, por favor, que comiencen a prestar atención a la infografía, particularmente a lo que está en la parte superior izquierda, el interés antiguo. En la antigüedad y durante la Ilustración, el paradigma dominante en la investigación sobre las funciones nerviosas fue el dualismo. Esta forma de entender la relación entre cuerpo y mente no fue exclusiva de los antiguos helénicos, sino que también lo fue en civilizaciones como la China, con el Wang Yi Neijing, y como la India, con los textos de Suhrata. En todos los casos, estas aproximaciones estuvieron atravesadas por la perspectiva dualista, según la cual mente y cuerpo son cosas enteramente distintas que pueden llegar a coexistir por alguna interfaz material, pero son necesariamente criaturas distintas. Sin embargo, el avance científico y tecnológico, en particular el desarrollo de la cristalería para la fabricación de lentes y el dominio cada vez más sólido de la energía eléctrica durante la revolución industrial, comenzaría a desvanecer lo que el filósofo Gilbert Ryle denominó con una afilada ironía el fantasma dentro de la máquina. De este modo, a medida que los fenómenos nerviosos dejaban de ser territorio exclusivo de la especulación para convertirse en magnitudes medibles, la irrupción de las matemáticas en el estudio de las funciones nerviosas sería tan solo cuestión de tiempo. El primer alunizaje de las matemáticas, por llamarlo así, al territorio de las neurociencias, fue de fecharse con precisión en los trabajos del fisiólogo francés Louis Lapicque,
que fueron publicados en 1907. Es decir, en un año en el cual las imprentas españolas aún tenían fresca la tinta de la primera edición del libro de Santiago Ramón y Cajal, la histología de el hombre y los vertebrados. A través de experimentos metodológicamente brillantes, utilizando reótomos, dispositivos que generan y regulan corrientes eléctricas de duración y amplitud controladas, aplicados sobre los nervios ciáticos en patas amputadas de ranas, Louis Lapic cuantificó la relación entre la intensidad de una corriente eléctrica y el tiempo mínimo necesario para desencadenar una contracción muscular. Este enfoque le permitió inaugurar la disciplina que posteriormente sería conocida como la cronaxia, que mide precisamente el tiempo mínimo necesario para que un estímulo eléctrico de una intensidad doble a la rebase excite a un tejido. En un trabajo posterior, Lapic desarrolló una ecuación fundamental que a la postre sería conocida como la curva de la intensidad y la duración. Esta fórmula, la de la curva de la intensidad-duración, permite determinar la amplitud de corriente umbral necesaria para excitar un tejido neuronal en función del tiempo de la cronaxia, la corriente del arreo base y el ancho de pulso de la estimulación eléctrica. A partir de estos datos, Lapic sentó las bases del modelo matemático de integración y disparo, es decir, él no lo hizo, él sentó las bases. Postuló que la neurona se comportaba como un integrador eléctrico pasivo. La corriente aplicada a una membrana celular puede ser representada como un circuito RC, es decir, como un circuito de resistencia y capacitancia, aumentando su potencial desde un valor en reposo. Si este potencial alcanza o rebasa un umbral crítico, entonces la neurona es capaz de disparar un potencial de acción instantáneo y luego reiniciar su proceso. Hoy día, y permítanme aquí hacer un paréntesis del guión que preparé, hoy día eso ya lo conocemos de una forma distinta. Hoy día eso lo conocemos como el potencial presináptico y el potencial postsináptico, pero llegar a esa claridad requeriría muchos años, mucha investigación y sobre todo en nuevos enfoques en la investigación. Bien, entonces, aunque el modelo era extremadamente simplificado, proporcionó por primera vez un marco matemático cuantitativo para entender la excitabilidad neuronal, aislando el principio de integración temporal de estímulos como núcleo del proceso. Si bien a partir de 1907 se publicaron numerosos trabajos que utilizaron herramientas matemáticas en problemas neurofisiológicos, no fue sino hasta mediados del siglo XX que emergió un trabajo de envergadura comparable que no solo resonó entre matemáticos, sino que fue adoptado como piedra angular por la comunidad neurocientífica, el modelo de Hodgkin y Huxley. Alan Hodgkin y Andrew Huxley, trabajando sobre el axón gigante del calamar, no se limitaron a una descripción fenomenológica del disparo ni a trazar similitudes con circuitos eléctricos, sino que desentrañaron su mecanismo biofísico subyacente. Su genialidad consistió en desarrollar el trabajo abierto por Lapic hasta sus últimas consecuencias. Mientras Lapic modelaba la membrana como un elemento pasivo y homogéneo, Hodgkin y Huxley la concibieron como un sistema activo y heterogéneo en donde las corrientes iónicas específicas de sodio, de potasio, etc., eran reguladas por canales con compuertas voltaje dependientes, es decir, dependientes del voltaje. Entonces, el modelo de Hodgkin-Huxley es en esencia una sofisticación radical del circuito propuesto por Lapic. Tienen matemáticamente una estructura similar, pero el modelo de Hodgkin y Huxley incorpora ecuaciones diferenciales ordinarias y, como ya lo decía, desentraña el mecanismo regulador de la membrana. Entonces, en este modelo, la corriente total que pasa a través de la membrana ya no es simplemente una entrada externa, sino la suma de corrientes iónicas con características mucho más complejas, en donde justamente las variables que incorporan Andrew Huxley toman valores entre 0 y 1 para representar las probabilidades de activación e inactivación de los canales y obedecen a, justamente como ya lo decía, ecuaciones diferenciales de primer orden para capturar la dependencia del estado de los canales respecto al voltaje.
Cabe aclarar aquí que en realidad lo que estaban haciendo a Hodgkin y Huxley era simplificar un modelo previo de Fitzhugh y Nagumo, que era matemáticamente mucho más complejo y que no lograba dar en el clavo de la realidad biofísica. Lo que hicieron Hodgkin y Huxley fue simplificar su modelo, pero en realidad se estaban basando en un modelo previamente existente. Entonces, este salto conceptual cerró el ciclo iniciado por la PIC. Pasaron de una descripción de caja negra, es decir, de una descripción en donde no se sabe qué está pasando, de una descripción en donde el umbral, pues, simplemente existe, pero no se sabe qué o qué mecanismos se mueven al interior de la membrana, a pasar a ser una teoría completa de la excitabilidad basada en la dinámica no lineal de los constituyentes moleculares de la membrana. Pero conviene aquí que hagamos una advertencia que es muy importante. Y es una advertencia en la que insiste el doctor Eugene Itzikevich en sus libros. Estas dos investigaciones, tanto la de la PIC como la de Huxley, están exclusivamente basadas en neuronas con funciones motoras. La plétora de descubrimientos en neurofisiología que comenzó a precipitarse como un verdadero aguacero una vez que el nombre y la obra de Santiago Ramón y Cajal se establecieron como un hito de referencia en las neurociencias, mostraría con claridad que existe una diferencia profunda entre las neuronas motoras y aquellas encargadas de integrar las funciones nerviosas superiores, es decir, aquellas que forman parte del sistema nervioso central, aquellas que están en nuestra cabeza, pues. La acumulación sistemática de datos anatómicos y fisiológicos puso de manifiesto que esta diferencia no es meramente funcional, sino también estructural. Tanto es así que en la actualidad cualquier texto introductorio de neurociencia señala sin ambajes, aunque también a veces sin explicación, que existen neuronas motoras de un tamaño tal que pueden ser observadas a simple vista, mientras que las neuronas corticales presentan dimensiones, arborizaciones y patrones de comportamiento que desafían a la imaginación. Entonces, de este diluvio de observaciones, algunas de ellas al parecer mutuamente excluyentes y contradictorias, tendríamos una transformación radical de la forma en la que se comprendía el sistema nervioso. Y de todo este diluvio de observaciones emergió al menos una certeza que hoy puede considerarse como un hecho inobjetable. Entre la estructura y la función de una entidad nerviosa, no existe una relación ni simple ni lineal. No existe una correspondencia biyectiva entre la estructura y la función, sino que se trata de una correspondencia diversa, compleja, pero en todos los casos dependiente justamente de la estructura. Es decir, una misma estructura nerviosa, una misma neurona, un mismo circuito neuronal, una misma zona del cerebro, un mismo módulo nervioso puede tener comportamientos bien distintos en las mismas circunstancias. Y eso es precisamente, bueno, eso ha sido más bien precisamente uno de los principales dolores de cabeza en la investigación. Aislar al fenómeno, aislar al objeto de estudio, aislar a la neurona para poder estudiarla, no ha sido fácil porque no responden igual. No responden igual las neuronas de una sola zona del tejido cortical, aun cuando se está trabajando con ellas en condiciones simple y llanamente idénticas. Eso orilló justamente a los investigadores a optar por la investigación basada en sistemas complejos y adoptar otro tipo de enfoques. Pero antes de llegar a ese punto, quiero hablar de un libro que es necesario justamente mencionar en un trabajo como este. El ordenador y el cerebro, The Computer and the Brain. En la segunda mitad del siglo XX, mientras los neurocientíficos soviéticos estudiaban el daño cortical en soldados heridos de bala durante la Segunda Guerra Mundial y su impacto en las funciones cognitivas, sentando así las bases para un renovado interés en el estudio de la plasticidad neuronal, John von Neumann arribó al campo de las neurociencias como tal vez la última curiosidad intelectual de su vida. Su incursión fue tan tardía como breve, pero no por ello irrelevante. Resulta, de hecho, paradójico que una de las mentes que dio forma a la arquitectura de las computadoras modernas y a la formalización matemática de la racionalidad estratégica, o de la, entre comillas, racionalidad estratégica, se acercara al estudio del cerebro humano cuando su propia vida estaba llegando a su fin.
The Computer and the Brain no es un tratado sistemático y tampoco es una obra cerrada, ni siquiera es un libro seminal. Sí, es más bien, en mi opinión, el testimonio de un intento final que dio John von Neumann por extender el lenguaje, las matemáticas y la computación a lo que tal vez es el significado mismo de la complejidad, el cerebro humano. A lo largo del texto, von Neumann oscila entre dos polos claramente identificables. Por un lado, la tentación reduccionista heredada del programa de Maculo-Schipitz, y por otro lado, una sospecha cada vez más explícita de que el cerebro no puede ser descrito adecuadamente mediante los lenguajes lógicos y aritméticos que tan buenos habían resultado para el ámbito de las máquinas y los ordenadores. Primer punto de partida de von Neumann es una observación que en el contexto de la década de 1950 parecía razonable. El funcionamiento del sistema nervioso es digital. El potencial de acción neuronal, caracterizado por su naturaleza de todo o nada, entendido así hasta ese entonces, sugiere una codificación binaria elemental, análoga a la adopción de valores 0 y 1, verdadero y falso, en circuitos electrónicos. Esta analogía central en el modelo de Maculo-Schipitz alimentaba la esperanza de que el cerebro pudiera entenderse como un autómata altamente complejo, dotado de componentes aritméticos como lógicos. Es decir, tanto de componentes aritméticos como de componentes lógicos. Sin embargo, von Neumann no limita esta analogía a la neurona individual, sino que la extiende al cerebro como un todo. De este modo plantea una de las empresas intelectuales más ambiciosas del siglo XX: expresar el comportamiento global del cerebro humano en términos matemáticos, de forma comparable a cómo se describe una máquina de cálculo. De las entrañas de una ambición como esta brota una pregunta imposible de evitar. ¿Cuánta memoria requiere un sistema como el cerebro humano para operar? Esta pregunta no es abordada por von Neumann de manera especulativa, sino mediante un cálculo explícito. Se atrevió a hacer un cálculo explícito, lo cual sería en realidad algo bastante aventurado, debido a la escasa información que se tenía sobre los mecanismos de la memoria humana, pero no por ello sería poco importante y poco interesante. Entonces, el razonamiento de John von Neumann parte de una premisa básica. La capacidad de memoria del sistema nervioso debe ser considerablemente mayor que la de las computadoras de su época, cuya memoria se situaba típicamente entre 10 a la 5 y 10 a la 6 bits. A partir de esa premisa, von Neumann introduce una serie de supuestos definidos por él mismo. En primer lugar, asume una tasa de entrada de información de aproximadamente 14 impresiones digitales por receptor, es decir, por neurona, lo cual equivale a 14 bits por segundo. En segundo lugar, estima que el sistema nervioso cuenta aproximadamente con 10 a la 10 neuronas y que en condiciones adecuadas, cada una de ellas puede funcionar esencialmente como un receptor de información. De ello se sigue que la tasa total de entrada de información es del orden de 14 por 10 a la bits por segundo. Esa es la tasa de entrada de información al sistema según von Neumann. Aquí hay un problema, porque aquí Neumann está identificando a todas las neuronas como receptores, lo cual no es correcto. Es cierto que los receptores son neuronas, pero las neuronas no necesariamente son todas ellas receptoras. Pero como sea, von Neumann introduce un tercer supuesto, particularmente interesante desde el punto de vista conceptual, y es el de la ausencia de un olvido real. Él considera que las impresiones recibidas no son borradas del sistema, sino únicamente retiradas del foco de atención, lo que implica que la memoria funciona como un repositorio especulativo. Esta es una idea que seguramente le gustaría mucho a los freudianos practicantes de la hipnosis, debido a que normalmente tienen la idea de que no existe el olvido. Finalmente, asume una duración media de la vida humana de 60 años, equivalentes a 2 por 10 a la 9 segundos. Entonces, bajo estas condiciones, la capacidad total de memoria requerida para el funcionamiento del sistema nervioso se calcula como el producto de la tasa de entrada de información y el tiempo total de operación. Si la tasa de entrada de operación es de 14 por 10 a la 10 bits por segundo y el tiempo de vida de un humano promedio por aquel entonces era de 60 años, entonces únicamente había que multiplicar la tasa de entrada de información por la cantidad de segundos que una persona va a vivir durante toda su vida, que es 2 por 10 a la 9 bits.
Eh, Perdón, 2 por 10 a la 9 segundos. Entonces, eso da un total de 2.8 por 10 a la 20 bits. Esta magnitud es extraordinaria. El resultado de su cálculo es extraordinario. No solo supera por varios órdenes de magnitud la capacidad de las máquinas de cálculo disponibles en la época de von Neumann, sino que incluso hoy excede ampliamente la memoria de las supercomputadoras más avanzadas. Por ejemplo, una supercomputadora moderna como la Frontier cuenta aproximadamente con 7.36 por 10 a la 16 bits de memoria, lo cual la hace alrededor de 3.800 veces más pequeña que la capacidad de memoria estimada para el cerebro humano bajo el modelo de von Neumann, que como ya he dicho, adolece de la mínima evidencia neurobiológica, razón por la que cae, de hecho, en la tentación de asignar a las neuronas funciones receptoras y funciones de memoria, cuando la evidencia que incluso ya comenzaba a verse en la época, en su época, en los años 50, mostraba que la memoria y otras funciones superiores solo existen a condición de que emergen de la organización colectiva del sistema nervioso. Es decir, que solo se pueden estudiar a nivel tisular, a nivel tejido, no a nivel celular. No obstante, el valor principal del cálculo de von Neumann reside no en su exactitud empírica, sino en su función argumentativa. Y es aquí donde está lo importante. El objetivo de von Neumann no es medir con precisión la memoria cerebral, sino mostrar que cualquier intento serio de equiparar el cerebro con una máquina debe enfrentarse a órdenes de magnitud radicalmente distintos. En ese sentido, su estimación constituye más una reflexión estructural que una cuantificación definitiva. A medida que avanza el texto, el propio von Neumann comienza a distanciarse de una interpretación ingenuamente reduccionista. Reconoce que, aun si el sistema nervioso emplea algún tipo de lógica o aritmética, según él, estas no necesariamente tienen por qué coincidir con las formas externas de las matemáticas tradicionales. Una idea que de hecho hoy ha sido retomada por investigadores como Dale Purves. Ejemplos como el procesamiento visual en la retina humana, en donde una reorganización significativa de la información ocurre en apenas 3 sinapsis sucesivas, sugieren que una lógica de escasa profundidad está detrás de este proceso, lo cual a su vez significa que el sistema nervioso opera de una forma radicalmente distinta a la de la lógica simbólica convencional, que para un proceso de codificación y decodificación requeriría necesariamente más pasos que 3, son los que se utilizan en la retina. Entonces, esta intuición de von Neumann culmina con el capítulo final del libro, en donde afirma explícitamente que las matemáticas humanas, tal como las conocemos, no son el lenguaje del cerebro. De hecho, dice algo así como que la estructura del procesamiento puede ser formalizable, pero el lenguaje efectivo del sistema nervioso debe ser estructuralmente distinto. Las limitaciones del enfoque de von Neumann se manifiestan también en su concepción de la localización funcional. Aunque admite la posibilidad de una memoria distribuida, su pensamiento parece influido por la analogía, de hecho está bastante influido por la analogía con las computadoras, en las que la memoria sí ocupa un lugar físicamente identificable. Su muerte prematura impidió saber si habría abandonado definitivamente esta intuición localizacionista en favor de las concepciones más dinámicas y distribuidas, como las que hoy predominan en la neurociencia contemporánea, y las que, como ya mencionaba anteriormente, se estaban investigando con todo fulgor por neurocientíficos como Alexander Luria, Piotr Kuzmich-Anokhin, ambos soviéticos, ambos de un país al cual John von Neumann estaba ansioso por llevar la democracia termonuclear de las bombas atómicas, convencido de que el dilema del prisionero era un principio generalizado del comportamiento humano a toda escala. Aunque, para ser justos, no hay ningún elemento en la historia que permita conjeturar que John von Neumann iba a cambiar realmente de ideas. En su conjunto, este libro revela a un von Neumann en tensión consigo mismo, impulsado por el ideal de la descripción matemática del cerebro, pero cada vez más consciente de que eso exige lenguajes, lógicas y concepciones de memoria profundamente distintas a las de la computación, al menos a las de la computación clásica. Bien,
Voy a pasar a otra parte, la parte del estado del arte. Eh, Antes de la década de 1970, pero sobre todo durante la década de 1970, el advenimiento de las técnicas de neuroimagen comenzó a transformar de manera profunda tanto a las neurociencias como a la neurociencia clínica. Es así como surgió la disciplina conocida como neuroimagen, que entre sus primeras manifestaciones tuvo al electroencefalograma, el cual ocupó un lugar privilegiado al ofrecer una ventana temporal sin precedentes a la dinámica cerebral con una resolución del orden de los milisegundos. Sin embargo, esta ventaja venía acompañada de una limitación fundamental. La interpretación del electroencefalograma descansaba casi por completo en la inspección visual de los trazados de la frecuencia de actividad neuronal, la cual era un procedimiento esencialmente descriptivo, cualitativo y altamente dependiente de la experiencia del observador, con una inevitable variabilidad entre los observadores. La necesidad de superar esta subjetividad impulsó una ambición mucho más profunda: dotar al electroencefalograma de un aparato analítico riguroso que permitiera extraer de él la información cualitativa, reproducible y objetivable. Fue precisamente en este contexto que el doctor Erwin Roy John y sus colaboradores iniciaron un programa de investigación al que denominaron neurométricas. El núcleo de esta propuesta consistía en un cambio de paradigma: abandonar la concepción del electroencefalograma como una mera curva para ser leída visualmente y comenzar a tratarlo, en cambio, como un conjunto de datos multivariantes susceptible de análisis matemático y estadístico y, en el fondo, lo que quería pues era simplificar la complejidad. La premisa de la neurométrica era simple y era clara. Las alteraciones funcionales en el cerebro no siempre se manifiestan como anomalías groseras visibles a toda vista, sino como modificaciones sutiles pero sistemáticas en parámetros cuantificables de la señal eléctrica cerebral. Cambios en la distribución espectral de potencia, en los patrones de sincronización entre regiones, en las simetrías interhemisféricas o en la complejidad temporal del electroencefalograma, podían constituir firmas objetivas de la disfunción neurológica o psiquiátrica. Para abandonar esta idea, el método neurométrico se articuló en una línea de procesamiento analítico que sigue el siguiente orden. Como punto número 1, la digitalización sistemática de los registros electroencefalográficos. Como punto número 2, el análisis espectral mediante la transformada rápida de Fourier con el fin de cuantificar la potencia en bandas de frecuencia específicas que hoy conocemos bien como delta, teta, alfa, beta, gamma y otras más. Como punto número 3, el cálculo de métricas de la conectividad funcional, como la coherencia, orientadas a evaluar el grado de sincronización entre distintas regiones cerebrales. Finalmente, como punto número 4, la comparación estadística de estos parámetros con una banca de datos normativos estratificada por edad, sexo y otros parámetros que permitiera identificar desviaciones de manera objetiva y estandarizada para así identificar patologías. La contribución central del Dr. John fue la formación y validación de este enfoque, la formalización y validación de este enfoque. Sus estudios demostraron que las neurométricas eran capaces de discriminar con sensibilidad y especificidad superiores a la evaluación visual convencional entre poblaciones neurológicamente sanas y pacientes con condiciones como la disfunción cognitiva leve, esquizofrenia o epilepsia. Con ello, sentó las bases de un diagnóstico neurofisiológico asistido por computadora, menos dependiente del juicio subjetivo y más anclado en criterios cuantitativos reproducibles. El trabajo no se agotó en su formulación original. Por el contrario, ha sido recogido y amplificado en la era contemporánea del Big Data por iniciativas como el Global Brain Consortium, algunos de cuyos investigadores más destacados son médicos cubanos que fueron entrenados directamente por el doctor Erwin Roy John, a quien se le conoce todavía en la isla como el abuelo de las neurociencias en Cuba. Se le recuerda también por haber contribuido en la instalación de una de las primeras computadoras para uso científico en la mayor de las Antillas, que hoy, como sabemos, está en peligro por el brutal acoso imperialista que pretende asfixiarla como castigo por haberse atrevido a haber hecho una revolución en donde antes era un garito colonial norteamericano. Bien, al igual que el programa neurométrico de los años 70,
El Brain Consortium surge como respuesta a la fragmentación de datos, métodos, criterios y diagnósticos en la investigación cerebral. Su objetivo es estandarizar protocolos de adquisición y análisis de datos del electroencefalograma a escala global, construyendo bancos de datos masivos y heterogéneos que reflejen en su totalidad a la población del mundo. Apoyándose en técnicas modernas de Machine Learning y análisis avanzado de redes, el Brain Consortium busca identificar patrones en la plétora de datos que emiten técnicas de neuroimagen para identificar la forma en la que surgen trastornos neurológicos y psiquiátricos definidos por firmas electrofisiológicas cuantitativas. En este sentido, el Brain Consortium puede entenderse como una forma de neurometría a gran escala, una actualización del programa de Roy Young, pero potenciada ahora por la capacidad computacional contemporánea y por una ciencia de datos colaborativa y global. Así, el desarrollo de las neuromáticas representa un capítulo crucial en la progresiva matematización de las neurociencias. El momento en que una señal clínica, como el electroencefalograma, dejó de ser tratada como un trazado de líneas casi artesanal para convertirse en un objeto matemático del cual derivar variables cuantitativas que sirven de puente entre la fisiología, la estadística, la modelación computacional y otras disciplinas. En este tránsito se encuentran de manera directa los antecedentes conceptuales de los enfoques actuales de las neurociencias computacionales y del análisis cerebral basado en grandes volúmenes de datos. Bien, hemos entrado ya en importantes detalles y mi idea no es seguir explicando más modelos porque no voy a acabar jamás. Pero he de declarar aquí que algunos de estos modelos que acabo de exponer y los que recopilé en la tesis, que son muchos más en realidad, son un poco más de una decena, no constituyen ni pretenden serlo una enumeración exhaustiva de las aproximaciones matemáticas al sistema nervioso. Su selección y el breve desarrollo que de ellos se ha ofrecido a lo largo del documento obedecen a un propósito pedagógico específico: ordenar, contextualizar y delimitar el objeto de estudio de cada uno, de modo que sea posible discernir qué tipo de respuestas cabe esperar de cada aproximación y, sobre todo, qué preguntas quedan fuera de su alcance. Este ejercicio de cartografía conceptual no es un mero preámbulo ni una larga introducción. Constituye más bien la condición necesaria para identificar los vacíos, las superposiciones y las zonas de sombra que la fragmentación paradigmática ha dejado como herencia. Porque solo cuando se tiene un mapa de los territorios ya explorados, puede comenzar la tarea de tender puentes entre ellos. Y es en esa dirección, la de la integración multiescala, hacia donde apunta el resto de este trabajo y de esta presentación que estoy dando. Bien, voy a pasar ahora a los resultados. Voy a comenzar con la explicación del modelo de redes multicapa para la representación de redes neuronales biológicas. Entonces, quiero pedirles, por favor, que dirijan su atención a la parte inferior derecha de la infografía, que está, digamos así, titulada con algo que dice un modelo unificador, la red multicapa. Bien, hoy se acepta ampliamente la estructura, la naturaleza intrínsecamente compleja del sistema nervioso. Esta aceptación no solo surgió de forma fortuita ni como una simple moda conceptual, sino como consecuencia directa de la acumulación sostenida de evidencia empírica que no ha dejado de revelar nuevos niveles de organización. No es casual, por tanto, que marcos teóricos matemáticos específicamente diseñados para lidiar con la complejidad hayan encontrado un terreno tan fértil en las neurociencias. Entre ellos destacan la teoría de sistemas dinámicos no lineales, utilizada de manera ejemplar por el doctor Eugene Tsikiewicz para capturar la riqueza temporal de la actividad neuronal, y la teoría de redes, empleada de forma particularmente brillante por investigadores como Olaf Sporns o el doctor Muka Chung, ambos profundamente interesados en el desarrollo de métricas de la teoría de redes orientadas al análisis de las cada vez más extensas y cada vez, por fortuna, más coherentes bases de datos neurobiológicos. Hasta ahora, la incorporación de la teoría de redes a las neurociencias puede caracterizarse, en algunos sentidos, como un aterrizaje forzoso o mal logrado.
Una revisión crítica de la literatura revela una proliferación de trabajos que, si bien intentan ofrecer una aproximación desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva de la teoría de redes, incurren en errores fundamentales. Es común encontrar análisis que confunden las distintas escalas organizativas, es decir, las que mencioné hace un rato, molecular, celular, de circuitos o sistémica, o peor aún, que de plano las omiten por completo, obteniendo así descripciones planas y carentes de poder explicativo real. En tales modelos, la red neuronal se reduce a un conjunto de nodos y enlaces homogéneos, una abstracción tan genérica que resulta estéril para generar hipótesis comprobables. De manera similar, se suele omitir la existencia de jerarquías en los procesos de transmisión y procesamiento de la información, ignorando la asimetría estructural y funcional entre, por ejemplo, una proyección tálamo-cortical, es decir, del tálamo a la corteza cerebral, y una conexión intracortical local, que los médicos conocen como córtico-cortical, o entre cualquiera de estas, que son físicamente observables, y un enlace sináptico individual que ni la persona con la mejor vista del mundo la puede ver. El resultado de estas aproximaciones simplistas es una luz de literatura que con frecuencia no logra extraer conclusiones sustantivas sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Se mide la eficacia o el grado de un nodo, pero se desconoce qué representa fisiológicamente ese nodo en la escala apropiada y cómo su dinámica se acopla o desacopla de los niveles adyacentes. Es más, el nodo en no pocos casos ni siquiera se define en términos neurobiológicos. Es precisamente con el objetivo de contribuir a la solución de este problema de la representación multiescala que este trabajo se ha orientado hacia el desarrollo de un modelo de red multicapa. Este concepto, formalizado en el ámbito de la teoría de redes en 2014, ofrece un andamiaje matemático particularmente interesante y particularmente adecuado para integrar dentro de una única estructura coherente a las distintas escalas que se manifiestan en los fenómenos neurobiológicos. Las redes multicapa constituyen una extensión natural de la teoría de grafos clásica, diseñada para representar sistemas complejos en los que las interacciones entre elementos no ocurren en un único plano, en una única dimensión, sino que se despliegan a través de las múltiples dimensiones del sistema, escalas o tipos de relaciones. Su surgimiento responde a una limitación fundamental de los modelos tradicionales, un grafo simple, con un único conjunto de nodos y un único conjunto de aristas, por ejemplo, resulta insuficiente para capturar la riqueza de sistemas donde los componentes participan simultáneamente en diferentes clases de vínculos o en donde la organización del sistema es jerárquica y multinivel. Hasta ahora, una de las herramientas matemáticas más ampliamente conocidas habían sido las de los grafos etiquetados por aristas. Entonces, para ir cerrando con esta parte, la necesidad de superar esta limitación llevó al desarrollo de diversas generalizaciones de los grafos temporales y de los grafos dinámicos. De los grafos etiquetados por aristas, los grafos temporales, las redes múltiples, las redes multidimensionales y finalmente el concepto unificador de la red multicapa que fue formalizado en 2014 por los equipos de Stefano Boccaletti y Nico Kivela. En esencia, una red multicapa se puede definir como una colección de grafos, una colección de redes, cada uno denominado una capa, en donde, junto con un conjunto de conexiones, se vinculan los nodos de las diferentes capas del modelo. Entonces, formalmente, una red multicapa se define como un par ordenado, como un par no ordenado, perdón, como un par en el cual se tiene una familia de grafos, una familia de redes, que pueden ser o no dirigidos, pueden ser o no ponderados, puede ser una mezcla de situaciones, etcétera. Se trata de una familia de grafos que cada uno de ellos tiene sus enlaces entre sí y en su conjunto, tanto los nodos como los grafos de cada capa se van a llamar precisamente así, una capa de la red. Y el otro conjunto del modelo de red multicapa es el conjunto de las interconexiones, es decir, de las conexiones intercapa, de las líneas que van de una capa a otra. Aquí voy a hacer un poco de zoom para que... Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ay. Mm, bueno, espero que funcione.
Ahí está. Entonces, ahí ya lo pueden ver, pueden ir viendo con un poquito más de claridad. Cada capa está definida, como lo voy a ir nombrando a continuación. Entonces, el marco matemático de las redes multicapa permite construir dos tipos de matrices de adyacencia para poder visualizar cómo se comunican las informaciones de las neuronas. Una matriz de adyacencia es de la matriz de adyacencia dentro de una capa, es decir, a un nivel organizativo, y otra matriz de adyacencia, la que vincula a los elementos de toda la red, en donde justamente se capturan los enlaces entre los nodos de capas distintas, de capas que necesariamente son distintas. Entonces, ahí en la imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, la capa 1, neuronas y sinapsis, es decir, enlaces celulares del nivel celular, iniciativo celular. La capa 2, circuitos y redes locales. Bueno, ahí dice 3, pero así lo hizo la IA. La capa 3, ahora sí, áreas y núcleos cerebrales. Y la capa 4, sistemas funcionales. Cada uno de ellos compuesto de los anteriores. Entonces, la red multicapa ofrece un lenguaje para representar esta arquitectura neurobiológica de manera explícita. Cada nivel organizativo puede asignarse a una capa distinta, en donde las conexiones intracapa, las conexiones dentro de una capa, capturan las conexiones propias de cada nivel, sinapsis, por ejemplo, haces sinápticos o tractos de fibras nerviosas, y las conexiones intercapa reflejan las relaciones de composición, es decir, neuronas que agrupadas y conectadas entre sí forman un circuito y, por ejemplo, la modulación, un área cortical que va a regular la actividad de un circuito subcortical, ¿no? Un área de una capa superior va a regular la actividad de una capa inferior. Entonces, de este modo, el modelo permite abordar preguntas que son clave: cómo se propagan las perturbaciones desde las escalas microscópicas hasta, por ejemplo, la conducta humana, cómo emerge la función integrada a partir de las interacciones locales y cómo se relacionan la plasticidad sináptica rápida, la plasticidad de las neuronas y la reorganización estructural de todo el tejido nervioso, que como bien sabemos hoy día es algo que llega a ocurrir. Es la explicación que está detrás del por qué hay personas que logran vivir y tener una vida plena con apenas un porcentaje de la masa encefálica, que pueden llegar a perder, por ejemplo, debido a algún accidente o debido a alguna enfermedad que hayan llegado a tener. Bien, para ir cerrando, paso rápidamente a la última sección, la del trade-off evolutivo. Entonces voy a mover un poquito el enfoque para que lo puedan ver. Es esta parte de la infografía que dice, bien, las contribuciones matemáticas planteadas en la tesis no se reducen únicamente a la revisión crítica de los modelos previos, no se reducen únicamente al planteamiento del modelo de red multicapa, sino que también buscan formalizar una de las intuiciones más persistentes en la neurociencia evolutiva: el desplazamiento progresivo del potencial funcional desde la célula individual hasta el sistema organizado. En términos evolutivos, este proceso puede entenderse como un intercambio entre la totipotencialidad celular, es decir, la capacidad de una sola célula para desempeñar múltiples funciones biológicas, y la pluripotencialidad sistémica, donde dichas funciones emergen de la cooperación de conjuntos de células altamente especializadas y no de la capacidad de una sola célula de ocuparse en un montón de funciones. Esta es la expresión biológica de una tendencia que bien podría decirse es la especialización del trabajo. Algo que bien han estudiado investigadores de neurociencia evolutiva como George Strader, William Hoddos y Ann Bodler, cuyos libros sobre neurociencia fueron consultados todos ellos para la realización de este trabajo de tesis. Un ejemplo biológico ilustrativo lo ofrece la comparación entre organismos con alta capacidad regenerativa, como las esponjas o algunos anfibios, y los mamíferos. En los primeros, es decir, en las esponjas, la elevada totipotencialidad celular permite reconstruir grandes porciones del organismo tras una lesión, pero esta capacidad coexiste con sistemas nerviosos inexistentes o simples y con una ínfima capacidad de integración y de procesamiento de la información. En contraste, en los mamíferos la totipotencialidad celular es prácticamente nula.
Todos ellos tienen células altamente especializadas en una sola función. Sin embargo, esta pérdida se ve compensada por una extraordinaria complejidad del sistema nervioso, cuya plasticidad no reside en las células aisladas, sino en la reorganización dinámica de toda la red, es decir, de todo el sistema. Entonces, este intercambio puede formalizarse mediante la relación que ustedes pueden ver ahí con esa ecuación. La complejidad es aproximadamente igual al cociente de el presupuesto biológico destinado a la plasticidad organizada de tejidos y sistemas, representada por K omega, y el dividendo, que es el grado de totipotencialidad celular, TFI. Bajo esta afirmación, organismos con valores elevados de T, de totipotencialidad, tienden a presentar valores bajos de complejidad, mientras que la reducción evolutiva de la totipotencialidad permite una redistribución del presupuesto biológico hacia mecanismos de plasticidad sistémica, incrementando así el presupuesto destinado a la plasticidad. El modelo propuesto no pretende capturar la totalidad del fenómeno, sino establecer una condición mínima capaz de expresar una tendencia biológica robusta. La complejidad cognitiva y de procesamiento de la información no emerge de la versatilidad irrestricta de las partes, sino de su organización, especialización y de la interacción estructurada entre ellas. En este sentido, la evolución parece operar bajo una lógica paradójica en apariencia, pero consistente en sus efectos. Menos es más y más es menos. Menos, cuando se trata de la potencialidad celular, implica una renuncia a la regeneración amplia y a la multifuncionalidad individual, a la multifuncionalidad de cada célula. Más, cuando se trata de la pluripotencialidad sistémica, que justamente se observa una ganancia en la capacidad de integración, diferenciación funcional y procesamiento ágil de la información. Así, la tendencia de la evolución no es maximizar simultáneamente la regeneración y la complejidad, sino que redistribuye el potencial biológico entre estos dos polos, privilegiando así la organización colectiva de las células superiores, siendo la conciencia, sí, la conciencia de existencia, lo que todos conocemos por conciencia, la más elevada de estas facultades nerviosas superiores. Esta tendencia, sin embargo, tiene a sus interesantísimos puntos medios, organismos que son capaces de regenerarse y que tienen un complejo sistema nervioso, como son los ajolotes y otros anfibios. Bien, eh, paso a las conclusiones para ir cerrando. Ay, Dios mío. El problema fundamental en la modelización contemporánea del sistema nervioso no radica en una falta de herramientas matemáticas, sino en la necesidad de múltiples marcos matemáticos articulados entre sí de manera coherente. La investigación neurocientífica, inundada de modelos potentes y sofisticados, algunos de ellos de hecho rayan en lo barroco, cada uno tiene su propio lenguaje, cada uno tiene sus propios supuestos y cada uno su dominio de aplicación específico, desde las ecuaciones diferenciales de la biofísica de canales hasta las métricas de la teoría de redes. El desafío actual, por lo tanto, no es crear más matemáticas aisladas, sino desarrollar un andamiaje teórico que permita integrar estas perspectivas dispares, respetando la estructura multinivel del sistema al cual se está estudiando. La principal contribución de este trabajo de tesis ha sido la identificación y caracterización formal del problema de fragmentación paradigmática. Pero más allá de esta mera identificación, se ha buscado una vía para la clarificación mediante el planteamiento matemático de algunas de las características arquitectónicas esenciales del sistema nervioso, su organización jerárquica, sus propiedades de su agrupación a distintas escalas y más. Al formalizar esta jerarquía, desde lo molecular hasta lo sistémico, como un objeto matemático bien definido, una red multicapa, se proporciona así un esquema de referencia. Este esquema actúa como un mapa para situar y relacionar a los modelos ya existentes, haciendo explícito en qué nivel operan y cómo sus fenómenos característicos, como la estocasticidad o la sincronización, pueden trascender o estar constreñidos por otros niveles. En esencia, este trabajo busca exponer con claridad una cuestión que es más que evidente. Ya no se trata de
qué modelo describe mejor este fenómeno, sino de cómo se articulan los modelos que describen a los fenómenos de cada escala para generar la panorámica bien integrada del sistema. La respuesta, sugerida aquí, pasa por adoptar estructuras matemáticas como las redes multicapa que están diseñadas precisamente para encapsular la complejidad de sistemas compuestos por subsistemas interactuantes. Esta no es la solución final, por supuesto, pero sí un camino estructurado para dejar atrás la fragmentación de las disciplinas y avanzar hacia una teoría matemática de las neurociencias que sea, como su objeto de estudio, integrada y multiescala. En otros términos, lo que tenemos que hacer es construir una torre de Babel con arcilla extraída de la tierra de Babel. Eso es todo. Gracias. Ok. Yo tengo dos preguntas y si alguien más tiene preguntas puede escribirlas en el chat, que sean breves. Mi pregunta es, ¿qué se te ha complicado más en la realización de tu trabajo y qué es lo que más te ha gustado? Así. Uy, es una pregunta difícil. ¿Qué es lo que más se me ha dificultado? Pues todo. Fue entender básicamente de qué se estaba tratando el fenómeno que se estaba estudiando. Eh, a ver, para poder escribir una sola página de matemáticas, los resultados en realidad, en particular el de red multicapa, son apenas poco más de 20 páginas, pero para que me atreviera a decir, este es un modelo coherente, este es un modelo que sirve, había que leer, por ejemplo, a lo que escribieron los que trabajaron con multigrafos etiquetados por aristas o a los que escribieron modelos bastante más simples, que fueron un poco los que critiqué. Y para ello tenía que entender el lenguaje de los neurocientíficos, que era un poco también el lenguaje de los médicos. Entonces, sí, todo fue complicado y al mismo tiempo todo fue sumamente interesante, desde leer a sus ratas samita y sus cosas raras que decía sobre los fluidos en el cuerpo, que fue bastante interesante, leer a Descartes, leer a los críticos de Descartes, leer a los actuales teóricos de las neurociencias, todo ha sido muy padre. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quieren abrir su micrófono? No. Pues felicidades por tu trabajo y mi pregunta es, de gráficas. ¿Tú ya habías llevado gráficas? Sí, de hecho, no sé si está aquí mi profesora Hanna por aquí, la invité, no sé si, bueno, sí, tomé los dos cursos de gráficas, tomé gráficas y juegos, que es como un jueguito, es como la introducción, tomé los dos cursos de teoría de gráficas también. Ok. ¿Y alguna Ujú. otra materia que te haya ayudado? Aquí se ve que te ayudó gráficas, pero a otra materia que hayas tomado y te ayudó en este trabajo. Mm, pues los dos cursos de biología matemática que hice con Augusto, no sé si anda por aquí, no, creo que no. Dijo que no iba a estar. Los dos cursos de biología matemática, que bueno, básicamente en donde le agarré cariño a las ecuaciones diferenciales. Ujú. O sea, un poco los cursos de ecuaciones diferenciales al principio eran pues bastante pesados y una vez tuve la oportunidad de tener el curso de biología matemática con Augusto, fue cuando le agarré cariño. Entonces, sí, yo diría que esas dos ecuaciones diferenciales, teoría de gráficas y obviamente biología matemática. Y ahí cuando conociste al profesor ya decidiste, me quedo con él, Correcto, ¿no? así es. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo. Sí, dinos. Muchas gracias. Mi nombre es Maribel Roldán. Primero, más que nada, felicitar a Fénix por su excelente trabajo. Creo que es completamente admirable y, por supuesto, deja ver que ha pasado muchísimo tiempo justamente en esta investigación. Mi pregunta es más bien un poco amplia. Ahora que he visto, pues, cómo esta aplicación de modelos matemáticos del sistema nervioso es bastante útil y cómo justamente él lo ha representado y lo ha explicado. Yo solamente quisiera saber cómo, en qué ha ayudado, o si a lo mejor pudiera sugerir alguna lectura, a la comprensión del funcionamiento del lenguaje en el cerebro. En algún momento, justamente estando en contacto con a la comunidad del doctorado en Ingeniería del Lenguaje aquí en la UAP, justamente había llegado como a tener un poquito de familiarización respecto a, bueno, sí, el modelo de Hodgkin y Huxley y cómo, pues bueno, había tenido también de igual manera esta gran aportación, ¿no?
respecto a la comprensión de la excitabilidad neuronal y cómo afecta el lenguaje, ¿no? O incluso, por ejemplo, también la cuestión del estudio de afasios, pero desde esa perspectiva, ¿no? De esa neurodinámica, pero no sé si dentro de esas lecturas grandísimas que seguramente ha hecho pudiera recomendar algo más al respecto. Y pues nada, muchísimas felicidades de nuevo. Gracias, Maribel. Pues mira, conozco pocos materiales sobre esa conjunción en particular, sobre el papel del lenguaje en las funciones corticales y su representación, pero conozco uno que es bastante interesante y es precisamente de Dalal Abdou Amne, la neurocientífica palestina que fue arrestada por los sionistas apenas en los primeros días de octubre de 2023. Ella, a diferencia de la mayoría de científicos que tienen el vicio de andar publique y publique cosas que no tienen mucho sentido a veces, dedicó mucho tiempo a estudiar el papel perdón, no el papel, sino las diferencias entre los cerebros de las personas las diferencias entre la forma en la que operan los cerebros de las personas monolingües y de las personas bilingües. Entonces, es un trabajo bastante interesante que básicamente lleva a una de sus fronteras a la disciplina de la conectividad funcional, que es un poco una de las grandes distinciones que se tienen. Existen dos tipos generales de conectividad, dos grandes tipos, perdón, de conectividad en el cerebro: la conectividad estructural, que es literalmente aquella que se da por medio de estructuras, sinapsis, tractos nerviosos, todo lo que puse ahí en el modelo de las capas; y la conectividad funcional, que es donde hay una actividad correlacionada causalmente con otra. Entonces, a eso es a lo que se dedicó Dalal Abdou Amne. Tengo aquí la bibliografía, su material, te lo comparto. Muchísimas gracias, Fénix. Eso sería todo. Y muchas felicidades de nuevo. Y tenemos varias Gracias. felicitaciones. Muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, Dice Angie que si hay algún interés en trabajar este tema a nivel posgrado o en alguna investigación colaborativa. Sí, sí, a las dos. ¿alguien más? Pues nuevamente felicidades. ¿Nos permites compartir con Germán? Yeah. Este, bueno, me suma a las felicitaciones, Fénix. Está muy interesante. eh, es impresionante todo lo que tuviste que leer, y entender para poder realizar tu trabajo. Muchas felicidades. Agradecemos a todos su asistencia, no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestro Facebook, que es el Seminario de Divulgación de Tesis. Ahí pueden encontrar todos los anuncios de las siguientes charlas. También nos pueden seguir en YouTube. Todas las pláticas de este seminario se graban y se suben a este canal, y podrán encontrar próximamente la plática de Fénix. Este, También los invitamos a participar, ya sea como asistentes o si ustedes conocen o quieren presentar su trabajo de tesis, no importa que haya pasado cierto tiempo desde que lo presentaron o estén por presentarlo. Los invitamos a pedir informes en usagitsukino@ciencias.unam.mx. eh, y también los queremos invitar a, a la próxima plática, que será de Carlos Eduardo García Romero, que nos hablará de estructuras arcoíris generadoras en gráficas fuertemente coloreadas por aristas. Entonces, los esperamos el 19 de marzo, igual a las 6 de la tarde, por este mismo eh, canal. Agradecemos a todos los asistentes su atención y muchas gracias, Fénix, de nuevo por tu presentación. Muchas gracias, Germán. Roxana, muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias también a todos los que se conectaron a la presentación. Que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas Hasta noches. pronto. Gracias.